Muchas gracias, don Nino, por esas palabras. En este momento, bueno, antes que todo, buen provecho. Ya sé que empezamos a disfrutar de nuestro desayuno. Y en este momento yo me voy a permitir, bueno, yo me presento como Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo de CRES, así que muchas gracias. Voy a sacar aquí un momento y subo mi presentación. Bien. Bueno, con esta presentación queremos básicamente brindarles un poco desde nuestra perspectiva de dónde venimos, dónde estamos en cuanto a políticas públicas y principalmente en el tema económico, obviamente, y cómo nosotros vemos que debemos afrontar el futuro cercano y el futuro de mediano plazo. Entonces quiero introducir primero diciendo, y aquí creo que las palabras de don Nino caen perfectamente antes de mi presentación, un poco ver cómo nosotros hicimos en los 90 para que la pobreza y la inequidad cayeran en la mayor proporción que se ha registrado en la República Dominicana en la historia contemporánea. Y en la última década del siglo XX, por razones que ahora tal vez podríamos discutir, pero de alguna u otra forma durante los años 90 aplicamos una serie de reformas en la República Dominicana que nos ayudaron a crear una plataforma, unas condiciones de forma tal que la inversión, la producción, la generación de empleo y riquezas pudieran ampliarse en la República Dominicana. Y al inicio de los 90 vimos un conjunto de reformas en el tema arancelario, fiscal, laboral, a raíz, lamentablemente, de una crisis a finales de los 80. A mediados de los 90 se presentó una crisis política que nos dio la oportunidad de abrir un espacio importante para reformas políticas y reformas jurídicas. Si se recuerdan cómo se eligió la Suprema Corte de Justicia en el año 97, fue de una forma ejemplar, digamos, frente a las cámaras se eligieron los jueces, muy diferente a lo que se ha hecho recientemente. Entonces, esas reformas económicas, luego, ya a final de los 90, se aplicaron otro conjunto de reformas importantes, se traspasaron empresas públicas al sector privado con inversión privada, se aprobó una ley de inversión extranjera con capacidad de expatriar los beneficios en 100% y otros, digamos, otras políticas públicas que pudieron brindar una mayor institucionalidad, una institucionalidad más fuerte en la República Dominicana, y todo esto se tradujo en mayor confianza para invertir, producir, generar empleos y riqueza en la República Dominicana. En la... por aquí, perdónenme. A partir del año 2000, esta forma de hacer políticas públicas, esta visión y este enfoque de hacer políticas públicas cambia de manera importante y más bien empezamos a abrazar un poco las políticas populistas y clientelistas. Eso desde el inicio del nuevo siglo ha sido así, y un poco en esta presentación yo quiero enfocarme de cómo se manifiesta o cómo se manifiestan estas políticas y cómo se manifiesta el populismo y el clientelismo que hemos tenido en los últimos 15 años, digamos, en la República Dominicana, de forma tal de sacar conclusiones y ver cómo nosotros podemos abordar una agenda de reformas importantes. Lo primero es que se manifiesta a través del gasto público deficitario. Lo segundo, que se requieren instituciones relativamente débiles para poder aplicar este tipo de políticas. Y por último, lo que hemos visto es que el costo de hacer negocios se incrementa en nuestro país. Y cuando hablamos de gasto público deficitario, lo que estamos viendo aquí básicamente son los déficits fiscales del sector público consolidado,
y vemos que desde el año 2001 para acá, digamos, ya la norma son los déficits fiscales y no la excepción. Entonces, esta es una de las áreas que nosotros entendemos que debe corregirse, porque cuando esto obviamente, todo esto lo que sucede es que se traduce a deuda pública, ¿verdad? Entonces la deuda pública, nosotros muchas veces las discusiones de que si es 50% del PIB, que si es menos, más, muchas veces estas discusiones pierden realmente y creo que los economistas, las calificadoras de riesgo, tienen un poco de culpabilidad aquí de que nos enfocamos en un indicador que tal vez no nos dice mucho de la sostenibilidad de las deudas de los países. Por ejemplo, República Dominicana en el año 83, en mediados, principios de los 80, hizo cesación de pago con 32% de deuda sobre PIB. Entonces el tema es cómo vemos el servicio de la deuda, que en última instancia se pagan con ingresos fiscales. Entonces, ¿cómo se comparan los intereses que tiene que pagar el gobierno cuando lo comparamos con sus ingresos? Y lo que estamos viendo es que la República Dominicana ha estado, los pagos de intereses se han ido incrementando sensiblemente. Para este año 2016, en el presupuesto se plantea que de cada 5 pesos de los ingresos del gobierno, por lo menos uno tendría que ir a el pago de intereses. Para el año 2017, según el documento de presupuesto del 2016, el pago de intereses sería de 1 de cada 4 pesos, es decir, 25% de los ingresos del gobierno para el año 2017 se está planteando de que se tendría que pagar intereses. Entonces, aquí es que viene el primer tema que queremos llamar la atención, porque cuando incluso nos comparamos, muchos nos gusta comparar internacionalmente, tener una referencia por lo menos, y cuando nos comparamos vemos, bueno, mire, aquí hay un tema que debemos corregir, porque estamos primero en el tercer lugar, como se ve aquí, en pago de intereses sobre ingresos del gobierno, y eso, obviamente, debemos buscar la vuelta. Fíjense que Brasil, el año antes de que entrara en crisis, ya el pago de intereses representaba el 25% de los ingresos del gobierno. Y entonces estos son temas que debemos, digamos, poner nuestra atención en ello. Hay otros 3 temas que yo quiero resaltar relacionados al tema fiscal. Y son estos 3 temas que ponemos aquí en pantalla. Número 1, el tema de la capitalización del Banco Central. Lamentablemente, si el gobierno no puede poner la casa y su finanza en orden, lamentablemente no podrá capitalizar a un tercero, en este caso el Banco Central. Entonces, lo primero sería que el gobierno ponga la casa financiera en orden, de forma tal que podamos ver, digamos, un apoyo al tema del Banco Central. Como vemos en los últimos 3 años, esto no hay muchas cifras ahí, solo le digo que las transferencias, lo que está en rojo aquí, quiere decir que las transferencias, le di algo, que las transferencias que por ley debió haber transferido el Banco Central, el gobierno al Banco Central en los últimos 3 años, no lo ha hecho. Eso fue diferente en los primeros 6 años de la ley de capitalización del Banco Central, que en términos generales se transfirieron los recursos que se habían planteado en esa ley. El otro tema tiene que ver con el sector eléctrico, que tiene un impacto importante, y esto es básicamente, aquí es que vemos realmente la coordinación de la política fiscal y la política monetaria. Cuando el Banco Central requiere capital o de la capitalización, y es el gobierno, en última instancia, el gobierno que tiene la política fiscal, que puede recaudar impuestos y obtener recursos. El Banco Central no puede hacer eso, de hecho, ni es su mandato hacer eso. Entonces, aquí hay un llamado a el apoyo en la capitalización del Banco Central, es muy importante si queremos mantener la estabilidad en el futuro. Lo otro tiene que ver con el sector eléctrico, y lo que estamos viendo es que las transferencias al sector eléctrico se mantienen muy altas a pesar de la reducción de los precios del petróleo. Entonces, cuando nosotros observamos que a pesar de la reducción de los precios del petróleo,
según nuestras estimaciones y otras que hemos escuchado, de que el subsidio estará por encima de los 900 millones de dólares, incluso con este espacio que nos ha dado el mundo, digamos, con menores precios del petróleo. Ya sabemos que hay un tema que tenemos que tomar en consideración y que es muy importante. Obviamente, lo que nosotros hemos dicho es que el tema eléctrico, las pérdidas que requieren básicamente esos subsidios por parte del gobierno, vienen por unas distribuidoras ineficientes en manos del Estado, lamentablemente, que todavía siguen generando unas pérdidas que requieren cada vez de mayores recursos. Estas transferencias que les mostré anteriormente del año 2006 incluyen el pago de unos 72 millones de dólares de intereses que se tendrían que abonar al subsidio regular por la transacción reciente que se hizo cuando se pasó la deuda de los distribuidores al Banco de Reservas. Estos son temas que estamos discutiendo en el país. El pacto eléctrico, digamos, se está debatiendo, estos temas se debaten, pero creemos que hay que hacer un énfasis porque la transición del sistema que tenemos hoy día a un sistema eficiente de energía eléctrica puede ser costoso y va a requerir de recursos que son necesarios y se suman a lo que hemos estado hablando sobre el tema de la capitalización del Banco Central. El tercer gran tema de fundamentos de la economía dominicana que queremos tratar tiene que ver con el ahorro de los trabajadores a través de las pensiones, de qué está sucediendo con el ahorro de los trabajadores en la República Dominicana. Y lo que estamos viendo es que básicamente los ahorros de los trabajadores no se están traduciendo a la inversión productiva, sino más bien que están financiando déficits fiscales y haciendo política monetaria. En la gráfica lo que estamos viendo es cómo las colocaciones de las pensiones de los trabajadores están alrededor del 50% en títulos del Banco Central. Bueno, en ese momento, esto fue en junio, ya había un techo de 20% que podían colocar en estos instrumentos de Hacienda, ya se aumentó a 30%, y entonces hoy día ya este número debe ser diferente. E incluso las colocaciones en los mismos bancos múltiples, una parte de esas colocaciones terminan colocándose en títulos del gobierno y del Banco Central, lo que nos dice que la gran parte de los ahorros de los trabajadores no se está traduciendo a la inversión, y eso es, digamos que esa es la discusión principal que debemos tener en República Dominicana sobre este tema. Muchas veces, y el debate muchas veces ha sido sobre que si se está cobrando mucho, poco, o bueno, sí, es un debate legítimo, podemos tenerlo y debemos tenerlo en la República Dominicana. Ahora, el debate principal con relación al tema del sistema de pensiones tiene que ver por qué el ahorro de los trabajadores no se traduce a la inversión, que es la idea de un sistema de capitalización individual como lo concebimos de un inicio y como la experiencia tenemos en, bueno, Chile, el ejemplo, ¿verdad?, de este sistema. Aquí vemos cómo, esto obviamente ligado al mercado de valores, aquí vemos cómo lo que se está transando básicamente en la bolsa de valores, casi un 93% son títulos relacionados al sector público, ya sea Hacienda, Banco Central o Banreservas, que ahora se va a poner más activo en estos temas. Entonces, estos son aspectos que queríamos llamar la atención, que están relacionados al tema fiscal, porque si constantemente el gobierno está requiriendo y el Banco Central está requiriendo financiar déficits fiscales y hacer política monetaria, no hay un incentivo real de cambiar las reglas de juego a nivel regulatorio, a nivel de procedimientos burocráticos inclusive, de incentivar la emisión por parte de entes privados y de, digamos, de que el sector privado tiene que replegarse en este sentido. Bien, entonces, solo
un poco con el tema institucional, cómo se manifiestan estas políticas en el aspecto institucional, claro, porque muchas veces cuando se requiere hacer política clientelista se requiere usar las reglas de juego para fines específicos. Y entonces cuando vemos algunos indicadores, solamente voy a un par de indicadores, el tema de acceso a la información gubernamental, la ausencia de corrupción, fíjense, la barra roja es República Dominicana y lamentablemente todavía no tenemos una posición que debemos, digamos, tirarnos flores a nosotros mismos. De hecho, nosotros en el tema institucional hay una gran tarea que hacer. Recientemente el mismo canciller de la República ha hablado en 2 ocasiones sobre que el reto principal que tiene la República Dominicana tiene que ver con el tema institucional, y nosotros estamos de acuerdo con esas declaraciones del canciller de la República, porque en la medida que no tengamos una regla de juego igual para todos, y las reglas de juego no se van a cumplir igual y equitativamente para todos, pues tendremos un sistema de privilegios que en última instancia termina dañando y distorsionando la actividad económica en la República Dominicana. Algunos indicadores solamente con el tema institucional: está el tema de la corrupción, el tema de los límites de poderes gubernamentales. Aquí sabemos que muchas veces, y aquí veo de frente a Servio Tulio sobre el tema institucional, creo que es una gran labor que realiza Finjus en este sentido. Vemos cómo la reforma policial ya se está avanzando en el Senado de la República. Ayer se aprobó, no sé si solo en primera lectura o se hicieron las 2 lecturas, se aprobó el tema de la reforma de la Policía Nacional, que es muy importante con las tendencias incluso de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Tema de orden y seguridad. Y lamentablemente esto termina penalizando a las inversiones. Si bien es cierto que las economías emergentes en general están siendo penalizadas en cuanto a las inversiones extranjeras directas que están recibiendo, la realidad es que la República Dominicana en el segundo semestre presentó la cuarta caída mayor en cuanto a inversión extranjera directa en la región, lo que nos debería decir algo en este sentido, cuando de unas 20 economías tenemos esta realidad que se publicó recientemente por parte del Banco Central. Y lo último, el tema de cómo se manifiestan estas políticas en los costos de hacer negocios, de poder emprender, generar empleos, generar riquezas, porque en última instancia, señores, la pobreza solo se reduce con generación de riquezas, porque en última instancia transferir dinero de un lugar a otro a través del Estado no necesariamente está reduciendo pobreza. Y cuando vemos que las transferencias llegan al tope de 1.200 pesos mensuales a una familia, pues obviamente 1.200 pesos no saca de la pobreza a nadie, y lo que termina es creando una cultura de la dependencia que lamentablemente estamos viendo, y lamentablemente porque muchas veces lo que vemos anunciando que estamos transfiriendo más recursos, y eso se anuncia con bombos y platillos, y eso es una preocupación, porque lo que debemos anunciar con bombos y platillos que estamos reduciendo las transferencias a las familias, de que ya no la necesitan en la medida que se está generando mayor riqueza. Entonces, bueno, el tema de hacer negocios, fíjense, el tema impositivo, fíjense como en el año 2005 la República Dominicana, el rojo, ¿verdad? Como en el año 2005 la República Dominicana, el tiempo para pagar impuestos era mucho menor que en Centroamérica. Y cómo eso se ha ido incrementando en la medida que hemos ido adoptando nuevas leyes tributarias, que lo que han implicado han sido hacer más complejo el sistema, elevar tasas, introducir nuevas figuras. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que está más complicado que antes, se ha complicado más que en Centroamérica, pero fíjense que la propia República Dominicana pasa de 232 horas al año a 324 horas al año, es decir, incrementó en 50% el tiempo que tienen que dedicar los dominicanos al pago de impuestos, los que pagamos, ¿verdad? Porque sabemos que hay un segmento de la economía que
está fuera del sistema tributario. Lo otro es este mismo tema impositivo, cómo se han incrementado los impuestos y cómo hay una inestabilidad en el sistema impositivo que no permite planificar de largo plazo a los emprendedores para invertir a largo plazo. Y cuando nosotros vemos que desde el año 2000 para acá han habido unas 11 legislaciones que han incrementado tasas impositivas e introducido nuevas figuras, por un lado, y por otro lado, otras 10 u 11 legislaciones que introducen exenciones fiscales, ya sabemos que estamos complicando y haciendo más complejo el sistema impositivo. Pero en todo caso, el incremento de tasas en los impuestos sobre la renta y TEBIS en 18, nosotros estamos en el tercer lugar en el ITEBIS, en el IVA, en Latinoamérica, más alto. Como vemos, por ejemplo, con el impuesto sobre la renta, nosotros en los años 90 fuimos pioneros en sistemas tributarios sencillos, con tasas bajas. De hecho, nosotros, a partir de la introducción del Código Tributario, la tasa de impuesto sobre la renta baja de la corporativa, por ejemplo, de 46 a 25. La personal de individuos baja de 70 a 25, la máxima marginal. Y luego nosotros retrocedimos y, como vemos aquí, los países desarrollados, por decir de alguna forma, agrupados en la OCDE, fíjense cómo han ido reduciendo los impuestos, por ejemplo, en este caso, el impuesto sobre la renta, el promedio, ¿verdad? Y cómo nosotros incrementamos. Entonces aquí hay una divergencia que es importante resaltar, porque si usted tiene inversiones que va a hacer en algún país y un país le está ofreciendo un ambiente institucional más débil, una mayor incertidumbre, bueno, se dirigen en última instancia a donde le está ofreciendo mayor confianza por unos niveles de rentabilidad dados. Hay otro tema que está incrementando sensiblemente el costo de vivir y hacer negocio en la República Dominicana. El costo de los combustibles en la República Dominicana son consistentemente más altos que en Centroamérica, por ejemplo. Y ahí cuando vemos que República Dominicana, en las diferentes partidas, digamos, precio de gasolina, diésel, tienen los costos más altos, decimos, bueno, tenemos las mejores infraestructuras viales cuando nos comparamos con Centroamérica, pero los costos de transportarnos son muy altos. Entonces, no estamos ganando mucho con las mejores infraestructuras, porque cuando vemos también la tarifa de transporte, esto viene de un estudio del BID, cuando vemos la tarifa de transporte de carga en la República Dominicana, estamos viendo que también tenemos la tarifa más alta. Y esto viene básicamente por un ambiente, digamos, cuasi monopólico en el precio de la carga de transporte, en la transporte de carga en la República Dominicana. Y entonces todo esto está sumándose a lo anterior para poder hacer negocio, y por eso vemos que la informalidad en la República Dominicana es muy elevada. Si nosotros tomamos, por ejemplo, las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, vemos que nos está dando, y aquí utiliza una metodología de la OIT, vemos que los niveles de informalidad llegan casi al 56%. Otra medida alternativa que hemos utilizado, y que es más bien legalista y mucho más fácil de uno darse cuenta de estas cosas, es qué pasa con los empleados si pagan o no seguridad social. Entonces, el argumento de la literatura económica aquí dice, bueno, si paga seguridad social está dentro de la formalidad, ¿verdad? Y si no paga está en la informalidad. Con esos niveles que vemos de más de 64%, pues vemos que todavía hay mucho camino que recorrer, porque en la medida de que se traducen las políticas que hemos estado aplicando del año 2000 para acá en mayores costos, mayores barreras de inversión, esto implica que mayor cantidad, hay más incentivo de hacer las transacciones fuera del sistema impositivo.
Finalmente, me quiero referir a las exportaciones y cómo se comportan, un poco estoy relacionando aquí los costos internos en la República Dominicana y de su impacto en este caso de las exportaciones. Y lo que estamos viendo es que ha habido un incremento sensible de las exportaciones en la República Dominicana, y eso lo vemos desde el año 2009 para acá, pero principalmente fundamentados en las exportaciones de zonas francas y las exportaciones mineras. Como ustedes saben, estos son sectores que están un poco aislados de la política pública interna. Las zonas francas tienen unos regímenes especiales, las empresas mineras tienen régimen especial en la medida de que tienen un contrato que se convierte en ley cuando se aprueba en el Congreso, y esto, digamos que en esas áreas es difícil capturar cómo la política pública que puede incrementar los costos internos termina traduciéndose a cómo penaliza las exportaciones. No así con las exportaciones nacionales, que son las exportaciones que, digamos, donde tiene una incidencia la política pública interna en cuanto a los costos de hacer negocios. Y cuando vemos que desde el año 2012 para acá las exportaciones nacionales vienen reduciéndose, aquí obviamente hay un efecto en un par de casos sobre el tema de los precios de los commodities, pero lo que estamos viendo es que la tendencia, y aquí quiero poner las últimas estadísticas del primer semestre de este año, que se publicaron recientemente por parte del Banco Central, como las exportaciones nacionales no mineras, como le llamamos aquí, serían estas exportaciones que estamos viendo aquí, cómo siguen cayendo en este periodo, y eso creemos que tiene que ver un poco con la capacidad de competir de las empresas, relacionado obviamente a los costos internos que tienen que asumir las empresas. Ahora bien, ¿cómo nosotros vemos el futuro? ¿Cómo encararemos lo que viene, este nuevo escenario que don Felipe nos va a guiar por ese escenario mundial? ¿Cómo nosotros enfrentamos los retos de la economía mundial y cómo nosotros creamos una plataforma que pueda realmente servir de un verdadero progreso económico en la República Dominicana? Y lo que nosotros estamos abogando desde CRES es que retomemos el espíritu de la reforma de los 90 de forma tal que apliquemos una serie de reformas estructurales en la República Dominicana y con un nuevo escenario. Inclusive cuando se aplicaron las reformas no existían estos temas de tratado de libre comercio. Entonces es buscar la forma de nosotros adaptarnos a estos nuevos tiempos, pero enfrentando el tema económico desde políticas públicas sanas que puedan entonces crear esa plataforma para generar más riqueza en la República Dominicana. En este sentido, como hemos venido diciendo, lo primero que creemos que una zapata fuerte de una sociedad requiere obligatoriamente de sanas instituciones fuertes que puedan garantizar las reglas de juego y que se apliquen equitativamente a todos por igual. Lo segundo tiene que ver con el tema fiscal, cómo el gobierno asume una serie de políticas y nosotros hemos propuesto junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia, con FINJUS, una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que incluyen reglas fiscales de forma tal de hacer sostenible las finanzas públicas en la República Dominicana. Lo tercero también con el tema fiscal, y hemos propuesto un anteproyecto de ley de reforma integral al Código Tributario de forma tal, y esto lo hicimos con don Francisco Canaguate, quien está con nosotros hoy día también, que busque simplificar el sistema impositivo, reducir las tasas para hacerla más competitiva a nivel internacional, pero además que busque reducir y racionalizar las exenciones que hoy día también introducen ciertas distorsiones. Lo otro tiene que ver con un sistema eléctrico eficiente. Sabemos que estamos en un periodo importante con el pacto eléctrico, cómo eso se mueve hacia una dirección
de que se adopten políticas públicas que puedan introducir al sector privado en la administración de las sedes en una primera etapa, y cómo se termina traduciendo al sector privado en una segunda etapa, en una primera etapa, a través de contratos de administración por parte del gobierno, de forma tal, porque habrá que instalar a muchas personas. Eso pensamos que debe estar detrás el gobierno para llevar ese proceso, pero bajo administración privada, y como en un periodo, digamos, de 4 años eso puede traducirse del todo al sector privado. Creemos que eso sería muy importante, porque los incentivos para un funcionario público de reducir pérdidas no están realmente ahí. Es decir, un privado, cuando hay pérdidas, los incentivos son muy fuertes para reducir las pérdidas porque está poniendo en riesgo su propio capital. Cuando es en el sector público, bueno, los recursos de los contribuyentes siempre están ahí, un recurso de terceros, y los financiamientos y deudas también están ahí, y eso es lo que estamos viendo que ha estado sucediendo en la República Dominicana. Entonces, creemos que ahí hay que cambiar el sistema de incentivos y ver cómo se introduce el sector privado en este sector. Lo otro sería una ley laboral menos onerosa. Creo que hay unas estadísticas que don Felipe Larraín va a brindar y una comparación de los costos laborales en Latinoamérica. Lo otro tiene que ver, de nuevo, el tema del transporte de carga. Hay que introducir competencia. No podemos estar pagando 3 veces, casi 3 veces el costo de transporte que paga Guatemala, por ejemplo, o 2 veces lo que está pagando El Salvador, por ejemplo. No vamos a poder competir en la medida de que los costos internos tengamos que asumirlo de esa manera. Y por último, la liberalización de los precios y los márgenes de los combustibles. Nosotros hemos hecho énfasis en este tema y le damos seguimiento a este tema, porque estos márgenes y los precios que se dictaminan desde el gobierno, desde el Ministerio de Industria y Comercio, terminan penalizando la actividad económica porque afecta la competitividad de las empresas. En última instancia, lo que nosotros estamos abogando, señores, es que la República Dominicana se convierta en la potencia económica del Caribe y Centroamérica, y por eso nosotros desde CRES hacemos estas propuestas hacia futuro. Muchas gracias por su atención y